la gran mayoría de las encuestas marcaban, había dudas respecto a esa encuesta. Y bueno, sabemos que las encuestas responden a ciertos intereses políticos, pero incluso las encuestas más optimistas de la derecha creían que iba a ser un triunfo tan grande. Uh-huh. El rechazo fue 62% en comparación con la proyección. Bien, ¿y por qué crees que se dio este resultado, ¿no? Porque al principio tenía mucho apoyo esta reforma, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo que la población chilena diga que no? ¿Qué es lo que está mal o qué es lo que hay que corregir o rever según ustedes, desde su postura? Mira, desde nuestra postura y creo que un poco antes de eso, o sea, creo que esta pregunta que me hace es la clave, uh-huh. porque hoy día todo el mundo está debatiendo y todo el mundo está tratando de instalar sus propios balances respecto al resultado electoral. La derecha, la exconcertación, y se ha subido también a ese carro el gobierno, dicen que este fue un voto en contra de los maximalismos, en contra de lo que se le llamó el octubrismo, que es decir, podríamos decir la izquierda más radical que se movilizó en octubre y que tomó esa bandera, en octubre del 2019, en el estallido social, la rebelión. Uh-huh. Después hay sectores descontentos ligados especialmente al oficialismo, al gobierno, a las capas medias, que han salido con un discurso muy antipueblo, culpando al pueblo de que no sabe lo que quiere y de que es conservador. Pero me parece que, y esto lo he dicho en algunos programas también, que aquí lo que fue derrotado no fue el maximalismo, sino que fue derrotado el acuerdo por la paz y la nueva constitución. El acuerdo por la paz, para hacer un poquito de memoria, aquí me tengo que extender para explicar un poquito, uh-huh. El acuerdo por la paz fue un acuerdo que se firmó entre los partidos tradicionales en noviembre del 2019, que dio impulso a este proceso constituyente, pero que tenía dos particularidades. La primera es que se hizo, primero que todo, para salvar a Sebastián Piñera, que estaba a punto de caer, y segundo, porque el objetivo del acuerdo por la paz era desmovilizar para llevar todo el cauce institucional a un proceso constituyente que tenía muchos límites. Un proceso constituyente donde los poderes tradicionales iban a tener un poder de veto por el quórum de 2/3, donde había temas que estaban vetados de la discusión. Entonces eso comenzó a revitalizar permanentemente a la derecha, que como decía estaba en el piso, estaba muy cuestionada, pero cada vez más gracias a ese acuerdo y gracias a cómo se desarrolló el proceso constituyente, fue fortaleciéndose. Y al mismo tiempo, la Convención Constitucional aceptó todas las reglas del juego que impuso ese acuerdo y no decidió a discutir temas urgentes. Por ejemplo, en la Convención empezó a discutir el año pasado, cuando había una crisis económica enorme en el país y una crisis sanitaria enorme, uh-huh. y la Convención no discutió, por ejemplo, medidas urgentes para paliar esa crisis, un salario de emergencia, etcétera. Entonces eso fue distanciando a la población de la propia convención, y después el gobierno de Boric, cuando llegó al poder, llegó con muchas expectativas de muchos sectores, porque se había, entre comillas, vencido el fascismo, pero estas expectativas se desplomaron rápidamente, porque metió a la Concertación a su gabinete. La Concertación es la coalición que ha gobernado 20 de los últimos 30 años, y luego empezó a gobernar con una agenda muy derechista de criminalización, de represión. Entonces, y el gobierno de Boric estaba muy asimilado al voto del apruebo, y eso volvió a revitalizar más a la derecha. Entonces, la explicación precisamente es, y eso es lo que trato de expresar, que no cae del cielo este resultado, no cae del cielo, y esto para mí explica un poco por qué pasamos hace 3 años de una rebelión a 3 años después a un triunfo del rechazo. Uh-huh. Claro, porque esto mismo que decías tú y que habíamos visto también en tus redes y en algunos otros medios, de por qué los lugares o los sectores más vulnerables que acompañaron la elección a Boric hoy o hace pocos días no acompañaron esta constitución, pero bueno, esta reforma, pero ¿qué pasa? No tuvieron tampoco acompañamiento. Es como que acá nos pasa en Uruguay también, ¿no? La agenda política de los movimientos políticos partidarios van por encima de si la gente come, de si hay medicamentos en las policlínicas. ¿Cómo es hoy Chile a nivel de salud, por ejemplo? ¿Cómo están los centros de salud? Bueno, creo que ese ejemplo y esa pregunta que hace es muy importante, porque en casi en todo término,
la crisis social que se vivió y las demandas que se presentaron en la rebelión del 2019 siguen irresueltas. Y el sistema sanitario se demostró la crisis del sistema de salud público, especialmente durante la pandemia, y evidentemente el gobierno de Piñera no hizo nada al respecto, y el gobierno de Boric tampoco ha hecho mucho, lo que ha generado más descontento en el propio pueblo. Es decir, las listas de espera para poder ser atendidos continúan siendo una realidad, la falta de financiamiento del sistema público sigue siendo una realidad. Ahora, lo que sí es claro es que no podemos tener una visión alegre de que este es un rechazo, entre comillas, por izquierda, un rechazo popular, ni mucho menos. O sea, sí calaron ciertos sentidos comunes que intentó instalar la derecha, pero precisamente porque la convención y el gobierno le entregaron toda la agenda y eso permitió que ésta se revitalizara cuando estaba totalmente por el piso, como decía en un primer momento. Entonces, la realidad del sistema de salud, del sistema de pensiones, de los salarios, del empleo, es incluso peor a la que se estaba viviendo cuando el país estalló, digamos, en el 2019, producto de la pandemia, de la recesión económica y de las decisiones que han tomado los gobiernos, tanto el de Piñera como el de Boric estos últimos 6 meses. ¿Cuál es, si tuvieras que hacer una reflexión sobre el estado de ánimo social, ¿no? Porque también hablaba de, estuvimos leyendo cosas sobre la ilusión, jugar con la ilusión del pueblo, de vender una cosa que después no es. ¿Cuál es el estado anímico? Teniendo en cuenta de que Chile es una gran comunidad que hace muchos años viene en una tensión, ¿no? Como que no han podido aflojar todavía, descansar, volver a recargar. ¿Cuál es la situación emocional, si pudieras decir, hoy el ánimo del pueblo chileno? Sí, yo creo que la palabra tensión es bastante clara, creo que define bastante bien en un aspecto la situación en el país. Hay que partir de la base de que además los partidos tradicionales, me refiero a la derecha, a la exconcertación y también a Prueba de Dignidad, que es la principal coalición del gobierno, que incluye el Frente Amplio del Partido Comunista, se dedicaron durante toda la campaña electoral a polarizar tremendamente entre las opciones apruebo y rechazo. Y era una polarización que para ellos era un poco ficticia, porque ellos tenían muchos acuerdos respecto a lo que había que reformar de la nueva constitución si es que se aprobaba, y tenían bastante de acuerdo de qué había que hacer ahora que se rechazó. Entonces, existe un clima de tensión, digamos, además de molestia, porque no han sido resueltas las demandas que se prometieron. Ahora, eso no implica que haya movilización, porque también hay cierto cansancio, pero hay que ver, o sea, estos últimos días desde el triunfo del rechazo, lunes, martes, miércoles y jueves ha habido movilizaciones de estudiantes secundarios en el centro de Santiago y en algunas otras comunas que han hecho rememorar un poco cómo se inició la rebelión del 2019. No quiero decir que se vaya a venir una nueva rebelión inmediatamente, pero sí quiero decir que hay sectores que todavía minoritarios que están tratando de movilizarse, especialmente en la juventud, esa, como podríamos decir, esa llama eterna que nunca se apaga de rebeldía, de movilización. Y bueno, hay que ver si eso se desarrolla, hay que ver especialmente si eso se transforma en organización social, en autoorganización, en coordinación, en asamblea. Habrá que ver, pero al menos ahí hay un pequeño ejemplo de que hay disposición en algún sector a movilizarse. Dauno, ¿cómo están tomando los medios de comunicación este tema? Porque a nosotros nos pasa de que si queremos saber algo de Chile, nosotros tenemos el privilegio de hablar con vos, pero si alguien empieza a googlear y dice voy a buscar en los diarios o en los medios de comunicación chilenos a ver qué es lo que está pasando, ¿cómo se lo están tomando los medios masivos? Bueno, los medios masivos han sido portavoces del discurso oficial, tanto de la derecha como de la concertación e incluso del propio gobierno, de que esta derrota es una derrota de, como te decía, de los maximalismos, de que se derrotó una propuesta de constitución extremista. Y ahí me quiero hacer un paréntesis, porque esta propuesta de constitución no era extremista, o sea, no se tocaban los pilares del negocio de las grandes empresas, el corazón económico de la herencia de la dictadura se dejaba intacto, el sistema político tampoco cambiaba tanto, pero bueno. Entonces, los medios han sido portavoces de este discurso, tratando de instalar la idea de que el pueblo de Chile es moderado, de que no quiere grandes cambios, lo que quiere ahora son acuerdos de los partidos políticos para que sea el Congreso Nacional el que lleve adelante la continuidad del proceso constituyente. Lo que en realidad es un análisis, como te digo, muy amañado, muy servil a ciertos intereses.
Entonces, como siempre, los medios tradicionales han sido parte de ese coro de voces de la élite que trata de instalar un discurso favorable a ellos. ¿Qué se espera, Dauno, en los próximos días? ¿Cómo sigue? ¿Hay hoy, por ejemplo, hoy jueves hay movilizaciones también? ¿Cómo sigue de aquí en más o qué es lo próximo que se espera? Mira, podríamos decir en dos niveles. Por arriba, todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que el Congreso tiene que ser el protagonista del proceso, del siguiente proceso constituyente. Si es que hay otro proceso constituyente, eso está por verse. Pero si es que hay uno, el Congreso va a ser el protagonista. Si es que hay un nuevo proceso, va a ser más antidemocrático, ya sea a través de una comisión de expertos, ya sea a través del Congreso o de una nueva convención, pero con menos convencionales, con menos escaños reservados para el pueblo originario, con menos independientes, más peso de los partidos tradicionales, más controlado por ellos. Por otro lado, el gobierno ha aceptado y decidido hacer un giro más claro hacia el centro político o hacia la derecha, digamos, integrando a más miembros de la concertación a su gabinete en puestos claves como el Ministerio del Interior o la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, eso estamos viendo en las alturas. Después, por abajo, hay mucha discusión, mucho debate, tratando de entender bien qué fue lo que pasó. Hoy hay nuevamente convocatorias de movilizaciones de estudiantes secundarios. Hay que ver cómo esto va a impactar, pero creo que allí la clave es tratar de unificar a los estudiantes secundarios con los trabajadores, con los trabajadores del Metro de Santiago, que fueron un actor muy importante, y buscar levantar asambleas, espacios de organización para que un balance de lo que fue la rebelión es que toda la revuelta, toda la acción en las calles tiene que tener una base, un soporte en la organización, en asambleas que permitan coordinar a todos los sectores. Entonces, eso todavía no está dicho, eso es algo que es una pelea que queremos dar, pero al menos movilizaciones de estudiantes secundarios hay hoy, y va a haber mañana, y van a haber de aquí a los próximos días. Hay que ver ahora cómo se desarrolla. Dauno, ¿cómo estás? Aquí Martín te saluda. Pensaba esto que mencionabas, ¿no? Que supuestamente hay un compromiso de todos los actores políticos de que se haga una nueva propuesta de constitución. ¿Hay alguna... ¿se visualiza algún peligro de que esto no suceda? O sea, yo creo que es una posibilidad real de que no suceda, pero también es bastante probable que algo traten de hacer, porque sería muy cara dura que se estuvieron toda la campaña prometiendo que si se rechazaba se iba a hacer otra constitución. Entonces yo creo que lo más probable es que se haga algún tipo de proceso constituyente, aunque ahí creo que la pregunta más importante es precisamente qué carácter va a tener ese proceso constituyente, porque probablemente va a ser un proceso mucho más antidemocrático, con una nueva constitución mucho más negociada y acordada con la derecha y con los poderes reales, digamos, con el gran empresariado, y por lo tanto mucho menos problemática para ese sector. Entonces, todavía está por verse, pero lo que está claro es que todos tienen de acuerdo que tiene que ser el Congreso Nacional el que lleve adelante ese proceso, cuando el Congreso Nacional es una de las instituciones que está más cuestionada por la población. Y eso no en el último año, no desde la rebelión del 2019, sino que desde los últimos 12 años en el país, una de las instituciones más cuestionadas es el Congreso. Tremendo, la verdad, Dauno, tremendo saber la actualización y pensamos, ¿no? ¿Quién gana con toda esta cortina de humo enorme que se armó tanto tiempo? El pueblo que sigue reclamando y sigue sin respuestas y los partidos políticos que siguen haciendo sus acuerdos. La verdad quedamos desde aquí con los micrófonos abiertos, como siempre, Dauno, de Ulmanianas y de Radio Ulmá cuando necesiten, y muchísimas gracias, de verdad, nuevamente por estos minutos, sabiendo todo lo que se está viviendo por allá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre un placer conversar y aquí a disposición para una próxima oportunidad. Un abrazo, Dauno, gracias. Abrazos, chao, chao. Ulmá. Radio Comunitaria Punta del Diablo.